¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga mucho. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Qué bueno. Les saludo en esta tarde ya, dándole gracias al Señor por estar en su casa hoy día. Todo tiene un propósito. Y el propósito del Señor hoy día era traernos aquí. Podríamos haber estado en cualquier otra parte, ¿cierto? En mi caso personal, en un ratito más empieza la Fórmula 1. Así que estaría en mi casa viendo la Fórmula 1, pero no es posible. Estamos acá, el Señor nos trajo acá. Y me acordaba hoy día en la mañana que mi mamá, cuando éramos chicos, siempre ponía la Fórmula 1 en la mañana. ¿Ven que la daban en la mañana antes, por la televisión abierta? Entonces, antes de venirnos a la iglesia, la ponía un ratito y hasta lo que alcanzaba a ver nomás, pues porque partía, vamos, que vamos atrasados. En estos tiempos de la mañana también pasa algo parecido, con la diferencia que a mí me dicen, ya pues, que vamos a llegar atrasados. Pero hoy día no. El Señor nos trajo a su casa de adoración con un propósito. Como recordarán, la semana pasada empezamos nuestra serie de Ageo, prioridades, ¿cierto? Y hoy día nos vamos a sumergir en la palabra de Dios y aprender estas enseñanzas que encontramos en el libro de Ageo, que si bien es un libro pequeñito, nos entrega bastantes enseñanzas para hoy día. Muchos principios que se extraen en este libro y cómo relacionan efectivamente con nuestra fe y compromiso con Dios en el mundo actual. Y hoy día nos corresponde abordar en el capítulo 1 del libro de Ageo, les pido que lo tengan abierto, de los versículos 7 al 15. Pero no podemos pasar por alto lo que dicen los versículos anteriores, así que me voy a tomar la libertad de leerlo desde vamos a leer en realidad el capítulo completo, el capítulo 1 de Ageo. Les pido que me sigan en la lectura, por favor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado
como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Comenzamos este sermón con un llamado profundo y poderoso a escuchar la voz de Dios con nuestros corazones. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 4, encontramos esta llamada urgente que nos insta a prestar atención a lo que Dios quiere comunicarnos. Este llamado es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no debe limitarse a la observancia superficial, sino que implica sintonizar nuestros espíritus con la verdad divina. Escuchar a Dios es esencial para nuestra vida espiritual y para experimentar la plenitud de su amor y propósito en nuestras vidas. Isaías 55:3 nos ofrece un hermoso recordatorio de la importancia de inclinar nuestro oído hacia Dios. ¿Qué dice? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Esta invitación divina nos asegura que cuando nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a escuchar, encontramos vida y vida en abundancia. Es como si Dios estuviera llamándonos a un festín espiritual, donde nuestra alma encuentra alimento y satisfacción en su palabra y en su presencia. Escuchar a Dios es mucho más que simplemente oír palabras. Implica una apertura profunda a su voluntad, a la voluntad de Dios, y un deseo ardiente de comprender su propósito para nuestras vidas. Cuando escuchamos con el corazón, estamos abiertos a recibir revelación divina. Y no solo eso, sino que también dirección y consuelo. En nuestras vidas de hoy, ocupadas, ruidosas y a veces que pasamos de largo las enseñanzas del Señor, y créanme que eso sin duda es así, es fácil pasar por alto la voz del Señor. Pero esta llamada de Ageo nos recuerda que debemos tomar tiempo para escuchar, para meditar en su palabra y para buscar su guía en la oración. Cuando lo hacemos, encontramos una conexión más profunda con nuestro Creador y experimentamos un crecimiento espiritual significativo. Y a lo que voy aquí es que esta conexión más profunda con nuestro Creador no se da solamente con un día a la semana, sino que esta conexión debe ser diaria. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Así que, hermanos, hoy día les animo a tomar un tiempo de su vida cotidiana para inclinar sus oídos hacia Dios. Escucharlo con el corazón puede ser un proceso transformador que nos acerca más a Él y nos permite experimentar la plenitud de su amor y propósito en nuestras vidas. En medio de las distracciones y las preocupaciones del mundo, recordemos esta llamada. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y nos inspire a buscar a Dios con pasión y con devoción. Seguimos adelante en Ageo. En Ageo, entre los versículos 7 y 13, encontramos varias enseñanzas importantes para nosotros.
Por ejemplo, la importancia de la obediencia a Dios. En estos versículos, Dios insta repetidamente al pueblo a subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Eso lo vemos en el versículo 8. Ahí lo pueden ver. Tienen su Biblia abierta, ¿cierto? Bien. Esto refleja la necesidad de que el pueblo obedezca los mandamientos de Dios y cumpla con la tarea que Él les ha encomendado. La obediencia a Dios es esencial para experimentar su bendición y su favor. La prioridad de la adoración y la casa de Dios. Dios llama al pueblo, le llama la atención respecto del hecho de que han estado ocupados construyendo sus propias casas, mientras descuidaban la casa de Dios. Esto nos enseña la importancia de dar prioridad a la adoración y al servicio a Dios por encima de nuestros propios intereses y comodidades. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Amén. En estos versículos, Dios señala las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Él señala que ha traído sequía y falta de prosperidad a la nación debido a su negligencia en la casa de Dios. Esto nos muestra que la desobediencia a Dios puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas y en nuestra comunidad. La necesidad de reflexión y arrepentimiento. En respuesta a las palabras que Dios traía al pueblo a través del profeta Ageo, el pueblo reflexionó sobre su situación y reconoció su error. Esto nos enseña la importancia del arrepentimiento y la humildad cuando enfrentamos nuestras fallas y desobediencias a Dios. Y aquí se produce algo interesante, porque podemos ver que no es solamente el pueblo el que reconoce su error, sino que todos los estamentos de ese tiempo se dan cuenta que están equivocados. Habla del gobernador, habla del sumo sacerdote y habla del pueblo. O sea, habla del aspecto político, del aspecto religioso y de toda la comunidad. Todos se dieron cuenta que estaban equivocados en su caminar y se pusieron manos a la obra a reedificar el templo. Fue un llamado donde todos respondieron. Pero esto no fue automático. ¿Se dieron cuenta cuánto tiempo se demoró en responder la gente al llamado de Ageo? Yo me imagino que Ageo estuvo machacando con ellos todos los días esta información, diciéndole, arrepiéntanse, vamos a reedificar, vamos a reedificar. Se demoró 24 días. ¿Se habían dado cuenta de eso? Partimos en el versículo 1, hablando en el primer día, y en el versículo 15, en el día 24. Ageo estuvo 24 días insistiendo hasta que el pueblo respondió. En estos versículos también vemos la promesa de la presencia de Dios. A pesar de las consecuencias de su desobediencia, Dios promete estar con el pueblo cuando obedezcan y se dediquen a reconstruir su casa. Esto nos recuerda la gracia y misericordia de Dios y su disposición a restaurar la comunión cuando volvemos a Él con corazones arrepentidos. En este punto de este sermón vamos a profundizar en la transformación que experimentamos cuando abrimos nuestros oídos espirituales a la voz de Dios. Como mencionamos anteriormente en Ageo, entre los versículos 14 y 15, este acto de despertar espiritual nos lleva de la muerte a la vida. Esta transformación espiritual es una de las experiencias más poderosas y trascendentales que un ser humano puede experimentar. Jesús mismo habló de esta transformación en Juan 5:24, cuando declaró, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene en este momento, no en el futuro.
en este momento. Estas palabras de Jesús resuenan como una promesa gloriosa. Cuando escuchamos su palabra y ponemos nuestra fe en Él, recibimos el regalo inestimable de la vida eterna. Esto significa que nuestra relación con Dios no es solo para esta vida terrenal, sino que se extiende a la eternidad. La transformación espiritual va más allá de un cambio superficial en nuestras vidas. Es un renacimiento del espíritu, un proceso por el cual somos hechos nuevas criaturas en Cristo, como se nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva vida en Cristo nos capacita para vivir en justicia y santidad y nos permite experimentar la plenitud de la gracia divina. La transformación espiritual también implica un cambio en nuestras prioridades y en la forma que vivimos nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de nuestra mente nos lleva a alimentarnos con la voluntad de Dios y a buscar su reino sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, al contemplar esta transformación gloriosa que Dios obra en nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón a Él, recordemos que no estamos destinados a vivir en la esclavitud y la muerte. No estamos destinados a vivir en esclavitud ni en muerte espiritual. En Cristo hemos sido hechos vivos, hemos sido liberados y tenemos la promesa de la vida eterna. Que esta verdad nos inspire a buscar cada día una mayor semejanza a Cristo y a vivir en el poder de su Espíritu. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la maravillosa transformación que Dios obra en aquellos que escuchan su voz y creen en Él. Hemos llegado a un punto en este sermón donde exploramos la maravillosa verdad de que una vez que experimentamos la vida en Cristo, Dios nos invita a que Él habite en nosotros. Incluso en medio de nuestra pobreza y debilidad. Esta verdad es fundamental en nuestra fe y nos recuerda la asombrosa gracia de nuestro Señor. En Ageo 1:5 encontramos este llamado divino a reconstruir el templo de Dios. Aunque el pueblo estaba en medio de dificultades y limitaciones, Dios les animó a avanzar y hacer la obra. Este es un recordatorio de que en nuestra debilidad su poder se manifiesta de manera más poderosa. El apóstol Pablo lo expresó de manera hermosa en 2 Corintios 12:9, cuando dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta declaración nos muestra que cuando reconocemos nuestra insuficiencia y dependencia de Dios, abrimos la puerta para que su poder se revele en nuestras vidas de manera asombrosa. La obra de Dios en nuestras vidas no se limita a nuestro éxito o nuestras fuerzas, sino que su poder brilla con mayor claridad en medio de nuestras limitaciones y desafíos. Dios no busca habitar en nosotros solo cuando estamos llenos de autoconfianza y fuerza propia, sino que nos llama a experimentar su presencia en todas las estaciones de nuestra vida, en nuestras luchas
en nuestras dificultades, en nuestras debilidades. Dios está presente y dispuesto a mostrar su gloria. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de personas aparentemente débiles que fueron utilizadas poderosamente por Dios. Moisés, un hombre que tenía problemas para hablar. Sin embargo, lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. David, un joven pastor que derrotó a Goliat con una piedra y una onda. María, una joven humilde, fue elegida para ser la madre de Jesús. Estos ejemplos nos muestran que Dios elige a los débiles y los utiliza para su gloria. Por lo tanto, hermanos, en medio de nuestras debilidades y limitaciones, no perdamos la esperanza. En lugar de desanimarnos, debemos regocijarnos, porque es en nuestra debilidad donde Dios puede manifestar su poder de manera asombrosa. Pidámosle a Dios que venga a habitar en nosotros, a trabajar en nosotros y a utilizar nuestras vidas para su gloria. Cuando nos rendimos a su voluntad, nos convertimos en vasos aptos para llevar su amor y poder al mundo que nos rodea. Que esta verdad nos inspire a abrazar nuestras debilidades y confiar en que el poder transformador de Dios está presente en nuestras vidas. Finalmente, en Ageo 1:5 se nos recuerda que Dios no ha roto el pacto que ha hecho con nosotros. Su fidelidad es inquebrantable y este pacto está sellado con la preciosa sangre de Cristo, como se menciona en Hebreos 13, 20, 21. El Dios de paz, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esta es una promesa que abarca todo el tiempo y toda la eternidad. El pacto entre Dios y su pueblo es un tema fundamental en toda la Biblia. Desde el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio, hasta el pacto con Abraham, que prometió bendición a todas las naciones. Y finalmente, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que ofrece la redención y la reconciliación. Cuando uno de estos pactos es un testimonio de la fidelidad de Dios, cada uno de estos pactos es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su creación y su deseo de restaurar y reconciliar a la humanidad consigo misma. El pacto eterno mencionado en Hebreos 13, 20, 21 es la culminación de todos los pactos anteriores. Es el pacto que sella nuestra relación con Dios a través de la sangre de Cristo. Esta sangre derramada en la cruz es el sello de nuestro perdón, redención y restauración. Como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pacto eterno significa que no importa cuánto tiempo pase, cuántas pruebas enfrentemos o cuán lejos nos alejemos de Dios, su fidelidad perdura. En 2 de Timoteo 2:13 leemos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra fidelidad puede flaquear, pero Dios siempre es fiel a su palabra y a su promesa. Así que, hermanos, en medio de los desafíos y cambios de la vida, perdón, recordemos que tenemos un Dios que ha hecho un pacto eterno con nosotros, sellado con la sangre de Cristo. Este pacto nos asegura que no estamos solos, que tenemos perdón y que tenemos una esperanza que trasciende esta vida terrenal. Que esta verdad nos inspire a confiar en la fidelidad de Dios y a vivir en gratitud y obediencia a su voluntad. Que vivamos cada día recordando que nosotros somos el pueblo del pacto, amados y redimidos por un Dios eterno.
Estas enseñanzas de Ageo no son simples palabras antiguas, son una guía para nuestra vida en el mundo actual. Hoy les hago un llamado personal al corazón de cada uno de ustedes que está hoy día acá. El Señor nos trajo con un propósito hoy día, para escuchar su palabra. Primero, escuchemos la voz de Dios con nuestro corazón. Inclinemos nuestros oídos espirituales hacia Él en medio del ruido del mundo. Y cuando digo el ruido del mundo, me refiero a Satanás, haciendo todo lo posible, todo lo que está en sus manos, para alejarnos de esta verdad, que somos hijos de Dios. Reflexionemos sobre nuestro compromiso con escuchar y obedecer su palabra. Segundo, si aún no hemos experimentado la vida transformadora que viene de abrir nuestros corazones a Dios, hoy es el día para hacerlo. Jesús ofrece vida eterna a quienes creen en Él. Que esta sea la oportunidad de un nuevo comienzo para aquellos que aún no lo han hecho. Tercero, recordemos que en nuestra debilidad Dios es fuerte. No importa cuán insuficientes nos sintamos, su poder se perfecciona en nuestras limitaciones. Rindamos nuestras debilidades a Él y permitamos que su gracia sea suficiente para nosotros. Y finalmente, anclemos nuestras vidas en la fidelidad inquebrantable de Dios, en medio de los desafíos y cambios en este mundo. Su pacto con nosotros permanece intacto porque confiar en Él y confiar que Él cumplirá todas sus promesas, porque Dios es fiel. En conclusión, queridos hermanos, que estas lecciones de Ageo nos inspiren a ser personas de fe auténtica, a vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios en todo momento. Que nuestra relación con Dios sea genuina y apasionada y que nuestra fe se traduzca en un compromiso activo de amor y servicio hacia los demás. Hoy, el llamado personal al corazón de cada creyente es simple. Profundice su relación con Dios. Busque su guía y viva de acuerdo con su voluntad. Recordemos que somos un testimonio vivo de su amor y fidelidad en este mundo. No es antojadizo cuando el Señor dice que somos la luz del mundo. En cada decisión que tomemos y en cada acción que realicemos, permita a Dios que su luz brille a través de nosotros y que nos use para tocar a aquellos que nos rodean. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que Él nos guíe en este camino personal de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, queridos. Amén.